Buenos días, estudiantes del grado segundo. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El tema que vamos a trabajar hoy es cómo se adaptan las plantas. Vamos a leer nuestro fundamento teórico que dice lo siguiente. Las plantas tienen diversas adaptaciones según el medio en donde habitan. Entonces vamos a ver cómo se adaptan las plantas de acuerdo al medio en el que ellas se encuentran en ese momento. Tenemos acá, por ejemplo, que las plantas de los desiertos, como los cactus, tienen tallos gruesos que acumulan agua, como las esponjas. Sus hojas se transforman en espinas para evitar la pérdida de agua. Entonces, chicos, tenemos que en el desierto es muy común encontrar los cactus, ya que ellas son unas plantas especialistas o especiales más bien para vivir en este tipo de hábitat, donde poco abunda el agua. Ellas tienen como unos troncos gruesos o unos tallos gruesos, en donde ellas acumulan el agua, debido a que allí no llueve casi, entonces ellas allí acumulan el agua. Sus hojas se transforman en espinas que le ayudan para evitar que esa agua se pierda. Entonces vamos a encontrar que el cactus no tiene hojas como normalmente la tienen las demás plantas. Entonces esta adaptación o transformación que ellas sufrieron de hojas a espinas más bien es para que el agua se conserve más dentro de su tallo. Encontramos los pinos y otros árboles, que los pinos y otros árboles tienen forma de cono y sus hojas en forma de agujas para evitar perder el agua. Las encontramos en los bosques. Entonces, en ese hábitat que nosotros conocemos como bosque, es común encontrar los pinos. Este tipo de árboles tienen una forma como en punta, ¿verdad? Como cono. Ellas eh, tienen sus hojas como en forma de agujas que también les ayudan a no perder el agua, a evitar la pérdida de esta agua. Entonces, siempre que vayamos a los bosques vamos a encontrar que es muy común encontrar pinos. Vamos acá con las plantas acuáticas, como observamos en la imagen, tienen hojas grandes y con cámaras de aire les permiten flotar en la superficie del agua. Entonces, estas plantas acuáticas, sus hojas son anchas, grandes y hay espacios entre ellas. Esto hace que estas plantas puedan estar flotando de encima o la parte superior del agua. Entonces, esta es una clase de planta acuática. Hay otras plantas que viven en sitios fríos, como los frailejones. Tienen sus hojas cubiertas de vellosidades que las protegen de las bajas temperaturas. En las partes más frías encontramos este tipo de planta conocida como el frailejón y ellas tienen unas hojas muy velluditas. Estas vellosidades lo que hacen es que protegen a la misma hoja y a la misma planta de temperaturas muy bajas. Entonces, esta planta la encontramos en hábitats de temperaturas bajas. Aquí tenemos las plantas trepadoras como la enredadera, que envuelven el tronco y las ramas de los árboles para alcanzar la luz del sol. Siempre vamos a encontrar unas plantas que se van como enrollando en los árboles y van como subiendo. Ellas lo que buscan es encontrar luz solar para poder sobrevivir. Entonces, esta es otra clase de planta que su forma o su forma de ella poder vivir es enrollándose alrededor de una planta hasta encontrar la parte superior de esa planta y allí recibir luz del sol para poder sobrevivir, obviamente. Bueno, aquí en nuestro esquema complementario vamos a observar muy bien esos tipos de plantas que acabamos de ver. Las vamos a
identificar cada una con un color. En este caso tenemos el cactus amarillo, el pino rojo y la planta acuática azul. Entonces dice, observa el color de la carpeta y las plantas de cada carpeta. Colorea del mismo color los círculos de la descripción de su hábitat y adaptación. Entonces, tenemos el hábitat y la adaptación. Vamos a ver el hábitat y adaptación de cada una para asociarlo con el color que estamos observando. Entonces tenemos acá el primero, dice hábitat, se encuentran en el agua. Vamos a observar cuál de las tres plantas, su hábitat es el agua, y miramos el color de la carpeta y el círculo que tenemos ahí en la hojita lo vamos a pintar del mismo color de esa carpeta de la planta que puede sobrevivir en el agua. Ese es su hábitat, el agua. También vamos aquí donde dice adaptación. Tiene forma de cono. Tiene forma de cono. Entonces, ¿qué planta de las que observamos acá, su forma es de cono? Acá tenemos la siguiente que dice hábitat se encuentra en el desierto. Entonces, ¿qué planta de las que están acá la podemos encontrar en el desierto? Y vamos a pintar ese círculo de acuerdo al color de la carpeta en el que está la imagen. Tenemos acá el cuarto donde está hábitat, se encuentran en bosques. Entonces observemos cuál color debo poner, la planta que vive en el bosque. Aquí en la adaptación, hojas grandes con cámara de aire que le permiten flotar. Y la última que dice adaptación, tallo grueso, hojas en forma de espinas. Y pintamos. Entonces cada adaptación y cada hábitat debe quedar ese círculo coloreado amarillo o azul o rojo, dependiendo la carpeta en la que está la planta. Entonces yo leo el hábitat, leo la adaptación, identifico a cuál planta o de cuál planta me está hablando y pinto de acuerdo al color en el que se encuentra cada una. Aquí en nuestra actividad de profundización, a cada imagen le vamos a escribir las características de su hábitat y adaptación. Observemos la imagen y vamos a escribir como qué características estamos observando acá en esta imagen, que es el hábitat de esa planta. ¿Qué adaptaciones tuvo que sufrir esa planta para poder sobrevivir en ese hábitat? Y lo mismo con la siguiente planta. Entonces la observamos. Vemos sus características, cómo es esa planta y qué adaptación tuvo para poder sobrevivir a ese hábitat en el que ella se encuentra. Terminando nuestra tarea, muy juiciosos, vamos a trabajar en el taller que nos dice lo siguiente. Observa la fruta del árbol y responde. ¿De qué está cubierta la cáscara de durazno? ¿Alguna vez ustedes han comido durazno? Es una fruta que ella es un tamaño pequeño, no tan pequeño, podríamos decir que mediana, y ella se siente como toda peludita, suavecita, como si tuviera vellito. Toda su cáscara es cubierta como de vellito. Entonces, vamos a observar la imagen y vamos a responder. ¿De qué está cubierta la cáscara de durazno? La siguiente pregunta, ¿para qué sirve esta adaptación a la planta? ¿Por qué esta planta se adaptó de esa forma? Anteriormente dijimos por qué en una planta estas vellosidades, sus hojas, la hoja de la planta tenía esas vellosidades, ¿eran para qué? Entonces, ¿para qué sirve esa adaptación? Y lo vamos a escribir. Luego, vamos a pasar a nuestra inferencia, donde muy juiciosos y solitos, vamos a escribir qué adaptaciones han tenido las siguientes plantas para vivir en el medio en el que ellas viven. Entonces, observemos el medio ambiente, el hábitat en el que ella se encuentra. Observemos la planta y vamos a escribir cómo es ese medio en el que ella está.
y qué características tiene para poder sobrevivir. ¿Listo? Bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Esa es nuestra actividad del día. Aprendimos un poquito sobre cómo se adaptan las plantas para poder sobrevivir según el medio en el que ellas se encuentran.